¿Cómo estás, Muy Carlos? bienvenidos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, un tema muy candente, polémico, doloroso, un verdadero drama, que es el tema de la gente que no aparece desde hace mucho tiempo. Desaparecidos. La primera cifra que voy a tirar ya es polémica porque especialistas, funcionarios, gente que trabaja en el tema dice que hay no menos de 10.000 personas buscadas en este momento en la Argentina. Y ya ahí hay polémica porque cuando vas a los registros oficiales, el gobierno, por ejemplo, en su página del Ministerio de Seguridad, te dice 6.040 y el dato último es del 2015. Está un poco Por lo cual está un desactualizado. poquito atrasado. Sí, claro. Se han ido agregando. El otro día... Esto comparado con otros países a nivel de cantidad de gente, Y etcétera. depende, los países con mucha conflictividad tienen más, ¿no? Por ejemplo, hay 16.000 chiquitos en Ucrania que están perdidos, Claro, bueno, obviamente. claro, sí. ¿No? Pero es una cifra que, en realidad, el comparativo mundial puede ser, depende de la situación de cada país, no es que es escandalosa, pero acá ya, por la cantidad de habitantes que tenemos, Es un tema. es escandalosa. Nuestra compañera Lorena Oliva hace 2 semanas hizo un pedido de informe de información pública, ¿no? Por una nota muy buena que hizo sobre mujeres desaparecidas y le contesta el mismo gobierno que pone en la página 6.040, le contesta 21.821 personas, pero no está depurado ese padrón porque van apareciendo y cuando aparecen no se actualizan. Con lo cual estamos medio como en un limbo. Lo que se sabe es que el 53% de estos desaparecidos son mujeres. Pero esto no se condice cuando rastrean cuerpos NN encontrados en la vía pública, la mayoría son de varones. Con lo cual ahí hay algo que nos cierra. ¿Hay alguna forma de determinar las razones? ¿Cuánta de esta gente, por ejemplo, tiene problemas de salud o problemas de lucidez mental? Bueno, hay de todo. Ahí tenés desde redes de trata, hay un porcentaje importante, tenés suicidios. Habría que consultarlo a Gustavo Vera por este tema. Claro, exactamente. Tenés, cuadros psiquiátricos, tenés fugas, decisiones personales. En general, lo que te dicen es que el 90% de los casos se resuelve en los primeros días. Si vos dejás pasar 48 horas, ya ahí es más difícil. Y la principal dificultad... Si dejás pasar 48 horas de la denuncia. Después de la denuncia ya es más difícil. Si la denuncia la haces después de 48 horas ya se complica. Exactamente, por eso es tan importante acá el rol del Estado y sobre todo las redes sociales. Cuando toda la energía está puesta en encontrar una persona, hay altas posibilidades de que se encuentre. La gran dificultad es el problema que tiene el Estado en cruzar bases de datos. Los CNN, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la morgue, las denuncias en las comisarías, todo eso es complicado. Yo te decía que acá hay un déficit del Estado. Y mirá, una vez más, lo importante que es poner toda la energía, y lo demuestra el sector privado cada vez que, por excepción, se ocupa de un tema. Te voy a contar un caso. Pongamos la foto de Marcos Linares. Esto pasó en el 2018. Sí. Esta es una persona en situación de calle. Un electricista de San Fernando, junio de 2018, salió a andar en bicicleta un fin de semana, un día de lluvia. Se llama Oscar Ulchak. Lo ve sentado en un banco de la plaza bajo la lluvia. Yo hablé con Oscar y me dice, me dio pena, volví, se puso a hablar, empezó a enterarse de una historia impresionante, le contó, por ejemplo, que vivía en Paso de los Libres, se había escapado de la casa joven, hacía 20 años que no veía a la familia, estuvo en Brasil, se contagió de SIDA, alguien le había duplicado el documento, entonces estaba cobrando su pensión por enfermedad, es decir, estaba en la peor situación y dijo, y quiero ver a mi familia y no puedo volver. ¿Qué hizo Oscar? Le sacó una foto, la puso en Facebook. ¿Sabés cuánto tiempo tardó Marcos Linares en encontrar a la familia? 1 mes.
Mira vos. Acá intervino después Red Solidaria, porque obviamente encontraron a la familia, apareció la hermana en Paso de los Libres y dice, nosotros lo dábamos por muerto. Vuelve a la casa, se reencuentra con el padre, murió hace poco, pero tuvo unos últimos años con la familia. Todo por un tipo que dijo, me dio pena y volví. Una especie de buen samaritano. Sí. Otra dificultad es la burocracia en los cementerios municipales. Hay que convencer al empleado oficial que está en la página del Ministerio de Aníbal Fernández, que cuente el caso. Mira, un joven de 26 años que murió en la Navidad del 1990, arrollado por un tren en la estación Temperley. ¿Sabés cuándo lo encontraron? Esto fue Navidad del 90, en el 2016. 26 años tardaron en identificar el cadáver y unirlo. Otro caso, una chica de 19 años, 11 de mayo del 2010, en Villa Lugano, desaparece. En simultáneo encuentran un cadáver. O sea, acá hay algo que está fallando. Pongamos la placa de ATC cuando te ponían, ¿te acordás? Llamado a la solidaridad en los canales. Bueno, eso es un poco lo que está faltando. Otra, desaparecidas.org, que es una que releva casos de mujeres, que está también en las redes. Hay varias que están trabajando y trabajan bastante. Importante que se hable, porque lo peor en estos casos... ¿Por qué se podría politizar? ¿Qué quiere decir? Y, por ejemplo, un caso, bueno, el caso Maldonado, por ejemplo. Ah, bueno, sí. Ahí tenías un caso. O en general lo que sí, pero había un enfrentamiento había un conflicto con la gendarmería en ese momento. Sí, después tenés el caso Luciano Arruga, tenías el caso del chico de Bahía Blanca. Blanca. Vos trataste muchos casos acá de Espinosa en Tucumán, ¿te acordás? Sí. Que estuvo como un mes. Incluso a veces lo que ellos enseguida detectan el que viene de la centro-izquierda, centro-derecha, por las palabras. El que te dice aparición con vida, ya sabes que es más de izquierda. El que te dice desapareció en democracia, ya sabes que es más de centro-derecha, ¿no? El 20, hablaba de Juan Carr, el 23 hay un partido, Argentina va a festejar el título, el campeonato mundial, en un partido contra Panamá, y van a hacer toda una movida enorme, van a tratar de convencer a los jugadores para que vayan con fotos. Hay 99 chicos que van a tratar de reconocer, 70% de los cuales desapareció en los últimos 2 años. Mirá vos. O sea que es una gran cantidad de chicos, entre los que está, por ejemplo, Guadalupe Lucero, la pequeña de 5 años que no se encuentra. Mira, esta es la movida, AFA Selección, esta es Red Solidaria. Guadalupe Lucero, tenemos la foto, creo, estaba jugando en la vereda hace 1 año y medio en San Luis, acá la tenemos, y no la encuentran desde entonces. Hay sorpresas en estos casos. Me contaba, por ejemplo, Juan Carr, que un día vino un tipo de 30 años y le dijo, yo soy el tipo que usted está buscando, pero no quiero ser encontrado. Esto es una decisión personal que le pido que respete. No me busque más. No me busque más. Y le pasó algo parecido con una mujer de 40 años, de Guaymallén, Mendoza, que se vio por una campaña de búsqueda retratada en un envase de yerba. Llamó al fabricante y le dijo, esto es una decisión personal, no me busquen más. Hay un montón de esos casos. Obviamente, como se trata de una cuestión de exposición, los sectores de mayores recursos tienen más posibilidades de búsqueda y los más afectados, como siempre, en casi todos los rubros, son los pobres. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, hay un abogado jujeño que trabaja en un juzgado de familia en Mendoza que hace 45 días que está, no se sabe nada, está desaparecido, se llama Nathaniel Guzmán, pongamos la foto, si está ahí, fue visto, acá está, mirá, fue visto el 27 de enero por última vez y la última grabación... En Mendoza. En Mendoza. La última grabación que hay es él subiéndose a un colectivo que iba a Villavicencio, no se sabe más nada. Influye también, como vos decías recién, el problema de, por ahí, desvaríos mentales o gente que no se halla en tiempo y lugar. Es el caso de Nieves Mabel Fidani, pongamos el caso
de Nieves, ahí está, 69 años. El 5 de octubre pasado salió de un geriátrico en Ituzaingó, fue a hacer las compras y no volvió nunca. Las marchas que se hacen, lamentablemente tienen poca gente y eso rema en contra. ¿Y las redes sociales? Lo que contaste de Facebook, por ejemplo. Las redes sociales son un arma poderosísima, pero que se usa de manera descentralizada y desorganizada. Si el Estado usara de manera coordinada, así como te ponían la publicidad de ATC, acá la propaganda de ATC, directamente un ataque en las 48 primeras horas que faltan, imagínate la cantidad de fondos públicos que se gastan en gestión Fulanetti cuando lo podrías hacer para encontrar a la gente. Claro. El caso más grotesco de esto, creo que todos lo recordamos, es de la familia Pomar. ¿Se acuerdan? Sí, perfectamente. Una familia que él estuvo 24 días sin que se le encontrara. Habían tenido un accidente en la ruta, yendo a Pergamino, en una zona complicada. No se veía desde la ruta el auto. Y en esos 24 días, obviamente siempre acá hay lugar para la especulación, para las teorías conspirativas, para la sanata. Hubo peritos mediáticos que, viendo la última grabación en un peaje, decían, fíjense, el que maneja el auto, Fernando, tiene un rictus de psicópata, puede haber sido el asesino y haberse suicidado. Bueno, no. Lo que salió después era que había pasado esto, había sido un accidente, y en la grabación se ve él haciendo un gesto porque les estaba cantando a las hijas. Tenía 2 hijas. Con lo cual acá tenés mucho por mejorar, mucho por mejorar. Se encarga de esto lo que se llama la Protex, que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que depende del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Aníbal Fernández. Muy bien, Pancho. Bueno. Súper interesante y misterioso. Impactante. Conocemos poco de esto. Doloroso también, Daniel Vilota. Te voy a mostrar unas imágenes rapidito, a ver, las vemos. Cartón. Ahora vamos a ir, a ver si las tenemos acá. Ahí están, Carlos, esto pasó el 16 de febrero en la comisaría Quinta de Lanús, una protesta para reclamar por la liberación de Natalia Saracho, diputada nacional del Frente de Todos, detenida porque golpeó a unos policías que habían interceptado a un menor que manejaba una moto robada y al que venían persiguiendo desde Villa Caraza a Lanús. Hay una investigación abierta por la UFI 5 de Lanús sobre esto, por el supuesto intento de tomar a la comisaría en la que están imputadas Saracho, a la que estamos viendo en imagen ahora, y Juan Grabois, que estaba presente en el lugar. Lo que podría ser solo un hecho policial, en realidad tiene un trasfondo político, porque lo que intenta Grabois a través del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, es replicar en el conurbano bonaerense el modelo de servicio de recolección de residuos reciclables que ya controla en la ciudad de Buenos Aires, comúnmente conocido como cartoneo, y depende con quién hables, o un fabuloso negocio multimillonario de llave en mano, o una actividad que no podría subsistir sin el auxilio financiero de la ciudad. Contamos rápidamente de qué se trata en la ciudad porque es donde se inicia todo. Es una concesión, se subdivide la ciudad en zonas y se hacen licitaciones públicas renovables cada 4 años. Pero es una concesión curiosa, porque el que concesiona, es decir, el que va a contratar el servicio, corre con todos los gastos corrientes del concesionario, es decir, el que lo va a prestar. Pero el que concesiona no recibe ninguno de los ingresos que el concesionario obtiene por la venta de los materiales reciclables. La ciudad de Buenos Aires le paga a quienes recolectan en la calle, que cargan los materiales en un bolsón, al operario que carga el bolsón en el camión, al chofer del camión y al chofer de los micros que trae a los recolectores del conurbano a la ciudad, además de acarrear el costo de todo ese material rodante. Este servicio lo prestan en la ciudad de Buenos Aires 6.500 recolectores nucleados en 12 cooperativas que son representadas frente al gobierno de la ciudad por la Federación de Carreros, Cartoneros y Recicladores que controla y lo admite el MT. De esas cooperativas, la más que es de Grabois, sí, eso lo dijimos al comienzo, pero por las dudas que no quede claro. La más grande de esas cooperativas nuclea la mitad de los 6.500... Movimiento de Trabajadores Excluidos. Excluidos de Juan Grabois. Dije MT para hacerlo más breve, lo había aclarado antes.
La más grande de las cooperativas nuclea casi a la mitad de los 6.500. Es el Nuevo Amanecer de los cartoneros, es de Villa Fiorito, la controla Saracho, que tiene una estrecha relación con Grabois. A cada una de esas personas el gobierno de la ciudad le paga un incentivo de 60.000 pesos, más un extra mensual por productividad de 10.000 pesos, es decir, 70.000 pesos. Pero hay otras 3.500 personas involucradas. Hablamos ya de choferes y de operarios, hay además los que clasifican el material y promotores. Ese grupo percibe salarios de entre 70 y 120.000 pesos. Todos los materiales se llevan a los 16 centros de acopios de la ciudad, que costea la ciudad, que clasifican los materiales, que los procesan, para que después el MT los venda. Todo esto le cuesta a la ciudad por mes 1.100 millones de pesos, es decir, 13.200 millones de pesos al año. Pero te quiero mostrar otro aspecto de esta actividad en una placa, porque en la ciudad se recolectan por día 450 toneladas diarias. El grueso es celulosa, papel y cartón. Es el 52%, es decir, 234 toneladas. ¿Por qué es importante el papel y el cartón? Y porque es un bien muy preciado, cotiza muy bien en el mercado. 45 pesos el kilo de cartón, 100 el de papel. Cuando vos a esos materiales le sumás valor agregado, es decir, lo limpiás, lo procesás, lo enfardás, pasás a cobrar el doble. Así sale de los centros de acopios, es decir, con valor agregado. Así que es más caro. Pero para no marear a quienes nos escuchan, Carlos, supongamos que el MTE cobra igual por el papel y el cartón, 100 pesos por kilo. Cobran más, pero supongámoslo. Y tenés 234.000 kilos por día, es decir, que recaudás 23.400.000 pesos por día. Si lo proyectás a 22 días hábiles, tenés ya 520 millones de pesos. Es decir, la mitad de lo que paga la ciudad por acarrear con los costos del servicio. Porque esto es interesante. ¿Esa plata a dónde se destina? Esto es lo interesante. Si vos no tenés costos y recaudás 520 millones, lo lógico en un sistema de cooperativas es que vaya a los cooperativistas. Le pregunté a dos fuentes del MT cómo se distribuye. Y la realidad es que los 10.000 involucrados perciben un extra similar al premio por productividad de la ciudad, es decir, 10.000 pesos. Esto significan 100 millones mensuales, es decir, la quinta parte de lo que obtienen por la venta. Con lo cual, es dable pensar que hay una ganancia, o dicho de otra forma, alguien obtendría y retendría la plusvalía sobre los trabajadores. Consulté al MT, dan algunas razones, es difícil transformar ese número teórico en liquidez, como son proveedoras de empresas de celulosa cobran a los 60 días, pero lo cierto es que muchos cooperativistas, molestos con esta situación, rompieron y formaron otra federación, Federación Argentina de Trabajadores del Reciclado y la Economía Circular. Tienen cooperativas en Almirante Brown, Lomas, Lanús, Cañuelas, Chascomús y La Plata, y llegan a pagar hasta 120.000 pesos por cooperativista. Esto es el 50% del mejor pago de la ciudad. Y tienen costos que tienen que acarrear, porque pagan el transporte y pagan el acarreo. ¿Dónde realizan su actividad? En el conurbano bonaerense. Pero acá... No en la ciudad de Buenos Aires. No en la ciudad de Buenos Aires. En el conurbano, los municipios del conurbano no le pagan lo que le pagaría la reta. No, ellos le venden, acá los municipios, ellos venden por su cuenta y así obtienen la ganancia. Pero detrás de esta emancipación está el interés en correrse de la ciudad al conurbano bonaerense. ¿Por qué? Y porque necesitan tratar de regularizar la recolección para que no haya estas fugas. Las dificultades... Los del MTE, claro, por supuesto, estamos hablando de lo que ocurre en la ciudad y estamos hablando de quienes se les cinden. ¿Por qué esto es importante? Porque el MTE encuentra dificultades para tener el monopolio en los municipios que administra juntos y que sí les garantiza los que administra el Frente de Todos. A esto se le atribuye el incidente que vimos recién en Lanús, porque el servicio es prestado por 3 cooperativas. Una sola es del MTE. En Lomas de Zamora, por ejemplo, como en Quilmes, son 14 cooperativas, 7 del MTE, 7 de la Cámpora, pagan un incentivo a través de los planes Potenciar Trabajo y los municipios ahí colaboran con logística, camiones y herramientas que probablemente puedan descargar como costo en el programa Basura Cero que acaba de lanzar Axel Kicillof y su ministro de Medio Ambiente, Daniel Aguilar, camporista, porque el programa prevé precisamente la entrega a municipios de camiones y de herramientas. Quiero contar lo último. Mientras tanto, en este programa que vos describís de la provincia de Buenos Aires,
¿quién se queda con el producido de la venta del cartón? El producido de la venta del cartón, en las del MTE y la Cámpora se la quedan el MTE y la Cámpora. Y esta es la pelea. ¿Quién comercializa finalmente el cartón? Por eso los que se cinden pueden pagar un mejor salario y esta es la sospecha sobre cómo se manejan los fondos. Dato interesante aquí, los cartoneros que comparten el lugar de trabajo con los del MTE, aunque hayan roto, atribuyen a un hecho premeditado lo que pasó en Lanús. Probablemente, en la visión de ellos, no la nuestra, el primer hecho de una campaña política, tal vez esos fierros, como le dicen, que van a llegar de la provincia, sean utilizados para garantizar el voto en la periferia. ¿Qué son los fierros? Los fierros son los camiones, son las maquinarias y son las herramientas. Y lo último, Carlos, todos los datos que di de la ciudad son de dominio público. En el conurbano me costó mucho encontrarlos porque, como sabemos, lo público en el conurbano es un secreto bien guardado para pocos intendentes. Dije, no, se me escapó. Hay además otra polémica, ¿no? Otro conflicto. Sí, en la ciudad. No. En el conurbano también. Y esto viene desde el año 2001. El crecimiento de la actividad de los cartoneros, la creación de cooperativas, etcétera, afecta a las empresas de recolección de residuos, porque pierden